Bienvenidos amantes de la fantasía al cuartel general de los octadriles, la caverna del enano. Hoy os traigo la segunda semana de la iniciativa de Leo Autoras Octubre, en el que he podido abordar diferentes lecturas en esta semana. La verdad es que se me ha dado bien, y eso que empezó la semana complicada, llevaba casi 2-3 días de semana y apenas había podido avanzar en las lecturas. Pero se nota que en el fin de semana he podido tener tiempo para leer, que siempre es importante, y reservarme esos espacios de lecturas. Pues antes de empezar con el nuevo archivador, con las lecturas de esta semana, os dejo por aquí lo que fue la revista de libros libres centrada en personajes femeninos, que yo creo que es un buen mes también para reivindicarlo. Las tenéis disponible en descarga directa en Lectu, y ya hay bastantes autoras. Si no son autoras, sí que el personaje principal de tanto de relatos como de artículos es una mujer, y os animo a verlas. Y ya sí que empiezo con las primeras lecturas, y como lo hice en el anterior vídeo, voy a hacerlo por orden cronológico de su finalización. Así que os voy a traer la primera. Aquí está. Una historia de miedo, o casi, de Rocío Antón y Lola Núñez. Editado por Planeta Oxford. Es un libro para incitar a la lectura, y es una historia bastante divertida sobre un castillo repleto de monstruos que no recibe ninguna visita. Entonces, el responsable de esos monstruos, el fantasma Baldomero, creo que es, pone un anuncio en el periódico. Y ahí aparece una prima de Juan Sin Miedo, que es... sé que es Sin Susto, Juana Sin Susto. Ahí está. Y empiezan a pelearse los monstruos por asustarla. Pero ella es una persona bastante curiosa, y entonces les empieza a hacer, no trastadas, porque ella quiere ayudarles, y se queja de que está descuidado el castillo como hotel y tal. Y está bastante divertido. Es para incitar a la lectura, así que es una narración muy sencilla, divertida y muy amena. Sí, el libro te dura muy poquito en las manos, y sí que es muy recomendable, pues eso, ¿no? Para chavales a lo mejor entre los 8, los 10 añitos, para que se vayan soltando, incluso tal vez un pelín menos, porque el lenguaje es sencillo, es divertido, y es una historia de miedo que más de una vez te va a hacer sonreír. Yo conozco a Rocío y a Lola porque hacen muchos cuentos en conjunto, y son una de las autoras favoritas de casa, ¿no? Mis hijas, siempre que hay un cuentacuentos o una presentación de sus obras, se escapan, y nos hacemos con un montón de obras que os iré trayendo poco a poco, porque valen mucho la pena, y son dos autoras bastante simpáticas, hacen muy divertidas sus presentaciones, utilizan la magia, está muy divertido. Así que esta ha sido la primera lectura, ¿vale? Que es una historia de miedo, o casi, Rocío Antón y Lola Núñez. Después, ¿con qué me metí después? Pues os lo voy a traer por aquí, si soy capaz, con otro de esos bolsilibros de Literap. Literap, ya os he hablado en alguna ocasión que me está gustando mucho los proyectos que proponen, y este es Hijos del Exilio, de Lola Flaules. Está dentro también del proyecto UNU o UNJU, os lo pondré por aquí porque sabéis que se me da muy mal, que es una iniciativa para mostrar protagonistas racializados. En el anterior, en el de Marina Tenatena, era para acercarnos otras culturas, en este caso la musulmana. Esta es para protagonistas racializados. ¿Y de qué va Hijos del Exilio? Hijos del Exilio es una historia lo voy a dejar aquí, de ciencia ficción, en el que estallan en guerra unos planetas, y entonces sus refugiados utilizan una antigua barcaza, una nave de transporte, para llevar los exiliados a una zona segura.
Vale, hasta ahí bien. Entonces hay, creo que son 10.000 exiliados y dos personas que se quedan a cargo porque los dejan en criosueño, ¿no? En sueño inducido para que un viaje, que van a ser 7 años de viaje, pues para ellos no sea poco más que una siesta larga. Entonces, los dos protagonistas son los únicos que están despiertos en la nave y se encargan tanto del mantenimiento de las constantes vitales y si hay que operar o incidir en algún viajero que esté, pues, que le haya sucedido algo de salud, y también para mantener la nave. Son dos personas muy curiosas porque vas descubriendo que no es todo lo que parece, entonces ahí el género, tanto en uno como en otro, se va mezclando, no es en su género originario, y llegan momentos en los que te cuesta discernir cuál es el género de cada uno. Parte de la historia, está claro, y parte del hilo conductor de que no todo es lo que parece, ni todo tiene que estar encasillado y cerrado a blanco o negro, ¿no? Entonces, es un compendio. Al principio apenas se hablan, cada uno tiene su distanciamiento, también porque vienen de una guerra que acaba de estallar y no pertenecen a las mismas facciones, lo han sufrido de forma diferente, entonces les cuesta abrirse el uno al otro. Después de todo este tiempo embarcados, empiezan a tener un trato, una amistad, y que parece, no voy a adelantar mucho, pero puede llegar a ser algo más. La historia está muy bien escrita, es cierto que el ritmo te tiene que describir muchas cosas y llega un momento que a veces eh, te exige estar bastante pendiente del texto, pero es una historia que a mí me ha gustado mucho, me ha hecho reflexionar y que te muestra continuamente que no todo es lo que parece, ni tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, el final me deja un pelín más frío de lo que me esperaba, porque es cierto que es un final como la historia, abrupta y que no tiene por qué tener un final feliz. No es que no lo sea, pero es un final que va muy acorde, ¿no? Luego acabas la historia, la meditas un poco y es perfecto el final, ¿no? Pero es una historia que yo os animo porque no es una historia a la que estoy habituado a enfrentarme, y la he disfrutado mucho, ¿no? He disfrutado cómo evolucionan los personajes, su relación y cómo acaban cambiando sus propios objetivos. Así que una gran lectura, Hijos del Exilio, de Lola Flores. Seguimos. ¿Y ahora con qué? Pues cogí una novela gráfica. Una novela gráfica editada por Hydra que se llama Wonder Woman Warbringer. La novela gráfica es basada en la novela de Leigh Bardugo y adaptada por Louise Simonson, ilustrada por Kit Season. Aquí os la dejo. En el formato de novela gráfica joven adulto de Hydra Ediciones, que me está gustando mucho este formato, tanto la de joven adulto como la de juvenil. Pero este que nos trae, pues nos trae la historia de Diana, que Wonder Woman, que se tiene que enfrentar, es decir, es como una revisitación al origen del personaje, que se tiene que enfrentar a una situación, ¿no? Ella es apartada por el resto de Amazonas porque no tiene el mismo origen que ellas, y siempre la ven como alguien inferior, o alguien siendo la hija de la máxima responsable de la reina, pues la ven de otra manera y creen que está con un baremo diferente al resto, y ella quiere luchar contra todo eso, ¿no? Entonces, algo sucede y se pone en peligro Themyscira, la isla donde viven las Amazonas, y Diana emprende un viaje de autodescubrimiento y para salvar a sus hermanas. Es una historia que está muy bien escrita, que está, el dibujo a mí me ha gustado mucho. Es un dibujo, aunque sea a color, tiene juega mucho con las intensidades del color y de las emociones del mismo momento. Entonces es una gran obra. Te muestra una Diana que se está descubriendo y además funciona de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados del origen del personaje, ¿no?
Entonces, yo es una historia que recomiendo. Es más, voy a buscarme seguramente la novela en la que se basa porque quiero ver cómo está tratado directamente en la novela. Porque aquí, aun siendo novela gráfica y tiene una buena extensión, sé que hay muchas cosillas que se han dejado por adaptar y creo que me va a gustar indagar en esta historia. Así que Wonder Woman Warbringer es otra de las recomendaciones y otra de las grandes lecturas de esta semana. Y ahora, me quise coger uno de los cuentos que tiene, que lo he leído hace un tiempo, cuando lo adquirí, de Diana y Lorena Azpiri. Se llama La niña del corazón de cera. Diana y Lorena suelen trabajar juntas, aunque es cierto que también pueden hacerlo en separado y que tienen obras cada una por su cuenta, pero de vez en cuando se juntan en hacer obras como esto, ¿no? También tengo por ahí La Torre, que es otra de las narraciones, además está escrita en verso, que le gusta mucho a mis hijas, que he hecho cuentacuentos en el colegio de mis hijas. Y esta historia aún no la he llevado a las clases. ¿Por qué? Porque es un poquito más dura. ¿Qué nos cuenta la niña del corazón de cera? Pues es una niña que, como el título dice, tiene el corazón hecho de cera. Entonces, cada vez que siente el cariño, el calor del amor, su corazón empieza a derretirse. Incluso la temperatura ambiental también hace que el corazón se resienta. Entonces, ella lo que decide es apartarse del mundo, apartarse de todo sentimiento cálido y, y le crean una puertecita para que pueda ventilar el corazón. Es una historia bastante durilla porque ella se aleja de todos los que quiere, de su familia, y empieza a viajar. Hasta que descubre, conoce a una persona. Esto hace que se inflame de nuevo el corazón y que tema otra vez por su vida, ¿no? Y entonces se vuelve a apartar de todo aquello que le produce ese calor, ese amor, y vuelve a alejarse. Y no os voy a contar la conclusión, me parece un cuento precioso, contado con una delicadeza apasionante, muy bonito, que en mis primeras lecturas tengo que reconocer que me hizo soltar alguna lagrimilla cuando ves la conclusión. Y es muy, muy, muy bonita. Además, el dibujo es una pasada. Y está editado por Glifos Publicación. Vale. Y es otra de las historias de... Decía, muy bonito. Y aquí veis la puerta. Es una historia muy bonita, algo dura, que aún no he podido llevar al cole, pero espero poder hacerla porque me ha gustado mucho. Y la verdad es que lo que he podido conocer de Diana y de Lorena me ha llamado mucho la atención. Y a lo mejor alguna de las lecturas de las próximas semanas también es de algo de esta dupla de creativas. Y ya para rematar la semana, aunque es cierto que no es la última lectura, fue la primera que inicié, pero era una lectura un poquito más larga. Entonces fui intercalando lecturas. Aquí está. Perdonad, porque es una lectura un poquito más intensa, ¿no? Son 520 páginas. ¿De qué? De Antihéroes, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Editada por Nocturna Ediciones. La dejo por aquí. Es una obra que tenía muchísimas ganas de hacerme con ella, de hacerme el hueco para leerla, y creo que ha sido la semana perfecta para hacerlo. ¿De qué va Antihéroes? Pues Antihéroes es una historia de personas con poderes. Entonces, ¿es una historia de superhéroes? No. Son personas con poderes que de repente, pues un chaval de 14, 15 años que puede, por ejemplo, desaparecer y aparecer en el lugar que quiera, al estilo Jumper, si lo conocéis, pues ¿a qué puede dedicarse? Pues a hacer las cosas fáciles, ¿no? Si tienen problemas económicos en casa, pues utiliza sus poderes para que su casa vaya un poquito mejor, ¿no? Y como ellos, pues gente que lee la mente, gente que es capaz de emitir fuego o agua con sus manos, gente que puede dominar a los demás con el pensamiento, gente que controla el tiempo. Es decir, hay un poco de todo.
y hay una organización que se llama Circe, que se encarga de coger a estas balas perdidas, se puede considerar, y llevarles para formarles. Pero realmente, más que formarles, están en una cárcel. Una cárcel en la que le inhiben los poderes e intentan convencerles para que se pasen a su bando, al bando gubernamental, porque es una herramienta gubernamental, y utilicen sus poderes según lo necesite y quiera Circe. Claro, ¿cuál es el problema? Que son adolescentes. Muchos de ellos se van a enfrentar a esta situación. Y esa es la historia de Antihéroes, de un grupo de adolescentes sometidos por Circe que deciden rebelarse contra esta organización. Es una novela escrita en primera persona, cada capítulo te lo va narrando uno de los protagonistas o de los personajes que van uniéndose a este grupo de antihéroes. Y entonces es una lectura muy intensa, ¿no? Porque continuamente están haciendo reflexiones internas de lo que es su vida, de la situación en la que se encuentran. Entonces es muy intensa la lectura, me ha gustado mucho. También hay pequeñas cartas que se autoenvía una de las protagonistas, que rompen un poco la narración y vas viendo entre un capítulo y otro lo que se va autocontando. Y es una novela que me ha gustado mucho. Al final tiene bastante acción y al final la acción casi se desborda. Las conclusiones está basado en un Madrid actual y la verdad es que es una pasada. No puedo decir nada más de esta obra que no sea eso. Mucha acción, mucho protagonista que van evolucionando, van descubriéndose a sí mismos y su situación y cómo se enfrentan a la persecución, primero a la huida y luego a la persecución. No os quiero contar mucho más allá, porque entonces desvelaría un par de giros que a mí me han gustado mucho como lector y que espero que también lo disfrutéis. Si no conocíais Antihéroes, os lo recomiendo bastante porque es una historia muy bien contada, muy intensa y que te hace reflexionar, porque también toca temas de género, de identidad, pero no solo identidad sexual, ¿no? De identidad propia, ¿no? De tu propia identidad, de cómo te sientes o por qué tienes que sentirte así o por qué debes ser siempre lo mismo. Pues te hace reflexionar, ¿no? Te presenta personajes que se hacen esas mismas preguntas. Yo creo que están en la edad perfecta para hacérselas, ¿no? Que es cuando todo se desmadra, ¿no? Como es la adolescencia. Y creo que está muy bien tratado, muy bien escrito y tiene mucho fondo. Así que estas han sido mis 5 lecturas de esta semana. Creo que me gusta que me haya dado tiempo a abordar todas las obras que tenía previstas para esta semana, incluso meter en algunas que no tenía incluidas en el TBR y que creo que me va a pasar igual el resto de la semana, ¿no? Porque aunque el TBR es muy ambicioso y creo que no voy mal, aunque tendría que, perdón, meterme mucha más caña, pero el tiempo que dispongo para leer es el que consigo rascar en el día a día y creo que se me está dando bien. Así que espero traeros alguna cosilla extra del TBR y espero que os sorprenda. Y nada, pues hasta aquí este vídeo. Me encantaría saber si conocíais alguna de las obras, si seguís alguno de las autoras, si me podéis recomendar obras de esas autoras o cualquier obra que consideréis dentro del marco de Leo Autoras Octubre. Y nada, pondré lo de la campanita, suscribirte, compartir, comentarios. Toda difusión siempre es agradecida. Y muchas gracias por pasaros por la caverna del enano. Nos vemos en las redes. Mil fantasías.